batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de su Espíritu. Hoy aquí en este lugar, tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Yo sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. No fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. Perdido una batalla, sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres fiel y nunca fallas. El que llama las cosas que no son como si ya fueran y trae a la existencia cosas que no existen. El que abre un camino ancho, alumbrado, perfecto, diseñado, nunca fallas. Eres lindo, Señor, hermoso, precioso. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo
has perdido una batalla. Nunca, 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 no. Ay, oh. Como tú, no, 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 no. Nunca, nunca, nunca. Nunca fallará. Oh, Aplauda con ganas el Dios Santo. Aplauda con ganas el Dios Santo que no falla. Dios no tiene enemigos porque nadie puede contra Él. Dice que cuando los hombres dicen que van a hacer cosas y los reyes dicen que van a hacer cosas, dice que el Señor en su trono se reía de ellos. Imagina a Dios. Yo no puedo imaginar cómo es Pastor Danilo, la sonrisa de Dios. El hombre dice, yo voy a hacer así y voy a enviar a esa gente afuera de ese país y voy a hacer eso. Yo no sé sobre su situación, lo que estás viviendo, yo no sé. Pero imagino Dios en el trono así. Y así es con Jesús. Mira, 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 mira. Dice gloria a Dios. Aplaude el Espíritu Santo. Lo que está escrito sobre ti se cumplirá según la palabra de Dios. Aleluya. Oh. Cielos declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae al sonido. Dios, cuán grande eres.
Una vez más declara. Solo ven para escuchar eso, no hay otro. Dios cuán grande, grande. Aleluya significa alabanza a quien tiene derecho a ser alabado. Levanta sus brazos. Aleluya. Aleluya. Canta aleluya. Levanten puertas vuestras cabezas. Levántese portales eternos para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso Señor. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Bienvenidos a esto que es una noche de jueves. Estamos aquí para estar contigo y apreciar que estamos todos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Acabamos de tener un momento de adoración impresionante. Esperamos que hayas podido conectar de una manera muy cercana a Dios con ese tiempo de adoración que tuvimos. Y te damos las gracias por estar y continuar estando aquí con nosotros, a aprender de la palabra de Dios. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en Iglesia Lakewood y te doy la bienvenida a este mensaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, quiero empezar diciéndote que todos, absolutamente todos, tenemos una experiencia similar, no importando qué país seas,
no importa qué lenguaje tengas, no importa qué trasfondo hayas tenido, todos lidiamos con algo que se llama expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad. Y ese es el título de este mensaje el día de hoy. Y tú te podrás dar cuenta que esta cuestión de esperar algo y que en realidad pase siempre tiene una dinámica muy interesante. ¿Por qué? Porque uno piensa que las cosas van a salir bien, uno espera que salgan de cierta manera, pero hay veces que la realidad es que salen totalmente opuestas o salen mejor de lo que esperábamos. A final de cuentas, esta cuestión y esta dinámica de expectativa contra realidad nos pone en una cuestión de emoción, porque pues no sabemos qué va a pasar en realidad, pero esperamos que algo bueno pase. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante y en el menú o en el comercial en la televisión vio una hamburguesa muy grande, deliciosa, que casi se salía de la pantalla y la podías casi oler y se te antoja y vas al restaurante y cuando la pides, una hamburguesita toda chiquita, sin nada, sin gracia, sin mucho olor. Entonces, esa es una expectativa que la realidad fue totalmente diferente. Ahora te han a lo mejor dicho de un restaurante que está más o menos, la comida está más o menos o no tiene muy buen look el lugar, no es muy acogedor, pero cuando vas a ese lugar porque pasaste por ahí y tiene una comida exquisita, increíble, o sea, tú no puedes creer lo que estás comiendo y la expectativa fue diferente. A veces la expectativa es muy baja y tiene diferentes resultados en la realidad y al revés. Entonces, esta dinámica de expectativa contra realidad es algo que los humanos siempre estamos experimentando en toda área de nuestra vida. Siempre esperamos algo, pero la realidad puede que sea diferente o sea mejor de lo que esperábamos o peor. Para bien o para mal, esta dinámica siempre la vamos a experimentar. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de esa expectativa y realidad en ámbitos de una cuestión espiritual. Y también vamos a hablar acerca de ciertas expectativas que había en el pasado cuando se esperaba a este gran Mesías, a este personaje héroe que la antigüedad estaba esperando porque tenían una expectativa muy grande de lo que él iba a hacer. Y vamos a hablar acerca de eso. Pero antes de eso, quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo y vamos a orar y darle este tiempo al Señor. ¿Okay? Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites aprender juntos. Yo en este momento bendigo a cualquier persona que nos esté viendo, en cualquier momento, si lo están viendo en vivo o ya lo están viendo después en su momento, en su tiempo. Yo en este momento te pido que esta palabra llegue a sus corazones, que esta palabra llegue a su mente. Te pido, Señor, que encuentre buena tierra esta semilla. Y te pido, Padre, que seas tú el que hables directamente a cada uno de nosotros, de manera individual, a situaciones totalmente específicas a nuestro corazón, a nuestra mente, en esta situación. Gracias, Padre, porque lo que tú estás haciendo es bello. Y aunque nuestras expectativas en algunas, gracias porque la realidad es que tú estás con nosotros y tú tienes un plan mejor de que nosotros podemos esperar. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Pues bueno, el día de hoy quiero platicar contigo acerca de eso, de esa expectativa. Estas expectativas se dan de muchas maneras. Por ejemplo, si hay estudiantes, si eres estudiante, la expectativa es que estudies, que aprendas, que saques buenas notas, buenas calificaciones y que avances en tu carrera colegial hasta lo más alto que puedas llegar para poder tener un futuro profesional pues más seguro y una posibilidad de poder ganarte la vida de una manera que no sea a lo mejor tan fuerte o que puedas tener oportunidades profesionales y financieras muy impresionantes y a lo mejor eso es la manera de lograrlo. Entonces, si eres estudiante, la expectativa es que aprendas y pases. Si eres un atleta, los que son atletas profesionales tienen la expectativa de entrenar, cada vez ser mejores y ganar títulos, ganar competencias, acumular medallas, acumular récords, sobrepasar ciertas cantidades, por ejemplo, si es el fútbol, cantidades de goles, cantidades de millas recorridas, cantidades de, de pases, de asistencias. Hay muchísimas cosas, muchas estadísticas, hay muchas expectativas que uno tiene que llenar cuando es atleta. Y no importa, yo hablo de fútbol porque es lo que me gusta, pero todas las otras disciplinas tienen sus expectativas a las cuales que llenar o que sobrepasar.
Si uno es padre, la expectativa es que uno provea para sus hijos, que uno cuide y que los eduque de manera que sean personas de bien para esta sociedad. Y así va en todas las áreas de nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier área que tú tengas y que tú vivas, hay una expectativa que hay que llenar. Pero estas expectativas tienen dos lados. Por un lado, la expectativa es muy buena porque nos impulsa a todos a ser mejor. Porque como hay una expectativa que llenar, pues hasta cierto punto hay una meta que hay que cruzar o hay que llegar a ella. Entonces nos forza a nosotros ser mejores. Pero por otro lado, que ese es el lado negativo de la expectativa, es que si es una expectativa muy grande, muy pesada, a veces inclusive irreal, puede ser una carga terrible para aquellos que no llegan a alcanzar esas metas. Puede ser una carga muy fuerte para un hijo que quiere ser el hijo perfecto y se espera que él sea el hijo perfecto, pero no sabe cómo serlo. Y además se le pone un estándar muy alto, pero el ejemplo que se le ha dado no es el mismo. Entonces la expectativa es que él sea un gran hijo, pero no tiene la educación para ser ese hijo. O la realidad es que sus padres no están involucrados lo suficiente para esperar tanto de él. Y estamos en esa dinámica de expectativa contra realidad. Y aparte de eso, quiero decirte que hay momentos impresionantes cuando alguien hace algo magnífico. Y eso es que sobrepasa la expectativa. Todos queremos vivir momentos así en nuestra vida. Todos hemos querido llegar a un momento donde sabemos que sobrepasamos lo que se esperaba de nosotros. Esos momentos donde la expectativa sobrepasó o esa persona sobrepasó la expectativa son momentos verdaderamente bellos. ¿Por qué? Porque logran hacer lo que parecía imposible, cruzan las metas que ya se habían marcado y pasan cosas como que se rompen récords, se hacen descubrimientos, se crean cosas increíbles en el arte, se hacen avances científicos impresionantes. O sea, cruzar la meta de las expectativas es algo bellísimo. Y aunque es increíble, lo que pasa también es que eso crea una nueva expectativa. Entonces estamos en este ciclo vicioso de una vez que uno sobrepasa las expectativas, le acaba de subir ahora la barra a todos los demás que querían llegar a una expectativa, ahora tienen que llegar más alto. Y así es la vida humana. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de algo que no lo visitamos a menudo, pero en el tiempo de Jesús había expectativas muy grandes. En el tiempo donde Jesús vino aquí en la tierra, se esperaba que viniera un campeón, un ungido, un héroe, un líder, un rey. Era tan esperado que esta frase de el Mesías era tan fuerte para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, que había personas que querían vivir para ver a este Mesías vivo. Y en esa tradición judía, el Mesías tenía varias cualidades, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque la expectativa era tan grande para Jesús y en los tiempos de Jesús, porque este concepto del Mesías era tan fuerte, porque la expectativa era muy, muy grande. Entonces, quiero llevarte un pasaje en Lucas 4, versículos 17 al 19, que dice así: Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta es una referencia, porque al principio del pasaje dice Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito. Te explico eso. Este era un pasaje del profeta Isaías, que nosotros encontramos en Isaías 61, versículo 1 y 2. Y es exactamente lo mismo, pero ahí el profeta Isaías, cientos de años atrás, había profetizado o prometido
que iba a venir un Mesías en el cual el Espíritu del Señor iba a estar sobre él, iba a poder hacer todas estas cosas maravillosas. Entonces, cuando Jesús abre el pasaje ahí, versículos después, él se revela ante todo el mundo y dice, esta escritura se ha hecho real hoy. Y está hablando de sí mismo. Pero la expectativa era tan grande para lo que era el Mesías, porque cada quien tenía su propia expectativa de lo que el Mesías iba a ser. Algunos pensaban que el Mesías iba a ser un héroe militar que iba a librar al pueblo de Israel de una opresión de otros países. En este caso, ellos vivían en ese momento bajo el régimen romano, bajo la dictadura del César. En ese tiempo estamos hablando que el Imperio Romano se extendió tanto que el área también de lo que es Judea y lo que es donde está Israel, Jerusalén, toda esa área del pueblo donde está el pueblo de Israel fue conquistada por los romanos. Tienen leyes romanas y tienen que dar tributo romano. Entonces, cuando eso pasa, es una nación que está subyugada por una nación más fuerte. Entonces, para ellos, cuando dice que este Mesías, esta persona, va a llegar a liberarlos, en la mente de ellos nos va a liberar de esta opresión, de esta gente, de Roma. Pero para que eso suceda en su mente, pues tiene que ser una persona con un poder militar muy fuerte, una persona con un liderazgo muy firme, con una mano dura, con a lo mejor un gran guerrero que sabía usar la espada. Y entonces en la mente de ciertas personas él tenía que ser una figura militar impresionante para poder llenar los zapatos de sus expectativas. Y por otro lado, hay otras personas que creen que este ungido de Dios viene totalmente de la familia sacerdotal, en el sentido de que él iba a ser ese líder espiritual que podía guiarlos a una nueva era de milagros y de libertad, así como lo hizo hasta cierto punto Moisés, que los liberó de miles de años atrás, los sacó de Egipto, y que Dios lo usó para sacarlos de Egipto de manera poderosa, con milagros, con proezas, con cosas impresionantes. Entonces ellos creen que Jesús, o más no Jesús, pero el ungido, el Mesías, quien sea que sea, pues va a ser esa persona con esa autoridad o con esa vara, que puede hacer milagros así impresionantes. La expectativa de ellos está muy alta, o está más bien, está a sus propios términos de lo que ellos creían que su expectativa o que iba a ser este Mesías. Cuando Jesús dice que Él es la promesa de ese Mesías, cuando ellos lo ven, se decepcionan, se confunden, porque Jesús en ese momento era totalmente lo opuesto de lo que ellos esperaban. Y tuvieron un shock de esa situación que hemos estado hablando, de expectativa contra realidad, donde en su mente la expectativa está enorme o totalmente idealizada, romantizada, o sea, está totalmente fuera de los confines de la realidad y bajo los propios, las propias cualidades que debía tener este ungido del Señor, este Cristo, este Mesías. En su mente no cabía que Jesús era esa persona por la familia en la que nació, porque ellos conocían a la familia de Jesús, sabían dónde vivía, no veían nada especial en él, era como una persona normal. Pero es que quiero llevarte a esas cualidades que ellos esperaban, que simplemente no fueron de acuerdo a sus expectativas, mas sí fueron reales. Entonces, el pueblo tenía unas grandes expectativas y esas eran las siguientes, que se profetizó, se prometió que un libertador vendría a liberar a su pueblo, que esta persona especial vendría con autoridad y poder, que él iba a traer un tiempo de paz y prosperidad y que sería un héroe temido y respetado por sus enemigos. Y eso es exactamente lo que queremos ver en este momento. En el versículo y el pasaje que acabamos de leer podemos ver que Jesús sí vino a liberar a su pueblo, mas no lo vino a liberar como ellos pensaban.
Ellos pensaban que venía a librarlos militarmente o de una opresión física. Mas Jesús vino a liberarnos a todos de una opresión más fuerte, que es la opresión del pecado. Y Él vino a mostrarnos lo que es una humanidad conectada con el Dios Altísimo, guiada por su propósito, en obediencia, y en esa obediencia poder caminar en un propósito específico en la vida, donde Dios tiene un destino que afecta a todos alrededor. Pero en la mente limitada de las personas que solo querían un Mesías militar, Jesús no cabía ahí. Para aquellos que querían un Moisés o una figura como la de Moisés, Jesús no cabía ahí. Pero Jesús vino a liberar a su pueblo. Aquí dice en ese mismo pasaje en Lucas, en la segunda parte dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús hizo lo que el mundo necesitaba, pero no esperaba que hiciera. La expectativa era que los liberara en una rebelión o de manera militar, pero la rebelión en realidad que hubo, o la libertad que consiguió, o a los cautivos que liberó, fue aquellos que en su mente vivían una religión, pero al ver a Jesús vieron libertad de poder vivir una relación. Él vino a liberar a aquellos que, oprimidos por el pecado, inclusive por espíritus malignos, por sus pecados o por condiciones que no sabemos en realidad, pero estaban siendo oprimidos, estaban bajo una esclavitud, estaban bajo un yugo. Jesús podía ver a través de eso y podía liberar a estas personas. En varias ocasiones en la Biblia se habla de cómo Él le decía a la gente, tu fe te ha salvado. Pero, ¿cómo liberas a una persona que no tiene fe? Y gran parte de esto es mi opinión, gran parte de la libertad que encontró es que les mostró qué podía hacer una persona que tenía fe. Y qué podía hacer una persona que tenía su fe cimentada en Dios. Y es más difícil cambiar la mente y el corazón de personas que liberar un país militarmente. Entonces Él sí logró una libertad, mas no la libertad que ese pueblo esperaba o esa generación esperaba. Jesús vino también con autoridad y poder. Jesús tenía autoridad. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En otros pasajes, no sé si ustedes recuerdan, sus discípulos y Jesús están en una barca en medio del mar y se desata una tormenta. Y en esa tormenta tan fuerte, Él está durmiendo, los discípulos están vueltos locos porque no saben si se van a ahogar, qué va a pasar, nos vamos a morir. Y en eso despiertan a Jesús. Jesús se levanta y calma los vientos y calma el mar. Y ellos se voltean y dicen, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Otro pasaje en la Escritura dice que la gente escuchaba a Jesús porque no hablaba como los fariseos y como los escribas, sino que hablaba con autoridad, como alguien que tenía autoridad, que sabía lo que estaba hablando. Y esa autoridad y poder la tenía Jesús, más la autoridad y poder que ellos querían era una autoridad de alguien militarmente hablando, de un jefe de una cuadrilla de guerra, que puede dar órdenes, que puede comandar ejércitos, que puede hacer estrategias para poder ganar campañas militares. Entonces, cuando Jesús habla de paz y habla de amar a tus enemigos y habla de todas estas cosas que están totalmente al revés de lo que el mundo esperaba, pues lo que pasa es que ellos no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque su expectativa era una y la realidad era otra. El problema es que cuando nuestra expectativa se pone enfrente de lo que Dios tiene de nosotros, nos bloquea a nosotros mismos de ver quién Dios es en nuestra vida. Nuestras propias expectativas no nos dejan ver quién es Dios, porque estamos esperando que Él haga las cosas como nosotros queremos,
no como Él en realidad las va a hacer. Y eso hasta cierto punto le quita lo emocionante a ser cristiano. Pensemos, si Dios va a hacer todo lo que yo quiero que Él haga, número uno, Dios no es una máquina de refrescos, donde yo pongo mi dinero y me sale un refresco, el que yo quiero, la cantidad que yo quiero, lo que se me antoja en ese momento. Dios es soberano. Y creo que eso es algo que nosotros a veces se nos olvida. Tenemos un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, inclusive, sí, de lo que nos gusta y de lo que a nosotros es importante para nosotros, como un padre que está al pendiente de lo que le gusta a su hijo, pero que no se nos olvide que Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Él tiene la autoridad y el poder para hacer, quitar y poner de acuerdo a lo que Él crea que es mejor para nosotros y para el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y hay ocasiones que a nosotros vamos a pedir cosas y no nos las van a dar. Hay ocasiones donde vamos a querer que pasen ciertas cosas y Dios no las va a hacer. Hay ocasiones donde vamos a hacer berrinches como bebés, de que queremos que pase algo, e inclusive creemos y decimos y nos atrevemos a usar a veces la palabra de Dios fuera de contexto para querer satisfacer nuestros propios gustos, cuando Dios tiene otro plan. ¿Y sabes qué? Yo creo que eso nos quita a nosotros la oportunidad de ver la realidad de Dios. En realidad, la emoción de ser cristiano es saber y esperar lo que Él espera, lo que Él va a hacer. Es tener esa fe emocionante de que no sabemos cómo lo va a hacer Dios, pero sabemos que algo va a hacer. A lo mejor no a mi manera, más bien que no lo haga a mi manera, que lo haga como Él quiere hacerlo, porque sus planes son mejores que los que yo tengo. Y ese trayecto a veces nos lo queremos saltar porque somos personas humanas y somos impacientes y somos imperfectos. Y las cosas no siempre pasan como nosotros queremos, pero quiero animarnos, primero yo, quiero animarnos a que no seamos hijos malcriados, donde tratamos de que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, porque nosotros queremos. O sea, a nuestra manera. Seamos hijos obedientes, llenos de fe, que esperamos y decimos, Señor, está esta situación y te la pongo en tus manos, pero tú eres poderoso para sacarme de aquí, sorpréndeme. Y estoy listo para recibir y esperar que tú seas el que resuelvas. Y creo que eso nos lleva a otro nivel de cristianismo, a otra manera de poder ver la vida, cuando no tenemos tantas expectativas mal creadas. Hasta cierto punto, lo digo con mucho respeto, pero a veces es como pasa. Mesías también se decía que tenía que tener un tiempo de paz y prosperidad. Y ese tiempo de paz y prosperidad era lo que él llamaba, en el pasaje de Lucas 4, dice, ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y voy a explicar un poquito esto, porque a rasgos generales estamos hablando que en ese tiempo el acercarse a Dios no era fácil. La relación con Dios no era algo que se daba como hoy en día, que solo lo único que necesitamos hacer es creer en Jesús y creer que Dios nos escucha, cerrar nuestros ojos y orar, y podemos sentir que Él nos escucha y que Él está con nosotros en todo lugar, y a través del Espíritu Santo tenemos una conexión directa con Él. Esto es el tiempo de la gracia y el favor de Dios, porque podemos conectarnos directamente con Él. Pero antes de que Jesús viniera, había ley tras ley, tras ley, tras ley de cómo acercarse a Dios de manera pura y de manera que Él no nos consumiera con su santidad. No era un tiempo de gracia y favor, era un tiempo de ley, de que si te quieres acercar, que Dios sí quería que ellos se acercaran, no te puedes acercar tan simple, porque no hay un pago que te haga ver justificado o limpio delante del Señor. Nosotros teníamos una deuda y tenemos todos una deuda muy grande por el pecado que
está en la humanidad. Después de Adán y Eva, ese pecado nos ha seguido a todos. Por ese pecado nosotros no podemos acercarnos de manera libre, o no podíamos hacerlo. Por eso había toda una tradición sacerdotal donde había sacrificios, donde alguien pagaba por ese acercamiento que yo podía tener hacia Dios, donde un cordero, un animal purificado, tenía que ser sacrificado para, de alguna manera, pagar por mí, porque el que en realidad tendría que morir, si me acerco a Dios, soy yo. Pero moría algo en mi lugar. Entonces, ese era el tiempo de la ley, donde acercarse a Dios era solamente cuando Dios se acercaba a alguien y le decía, pero no todo el mundo podía acercarse a Dios de manera tan libre como es ahora. Entonces, cuando viene Jesús, Él es ese pago, es su sacrificio, Él va a ser ese pago por todos nosotros. Entonces, que Él esté aquí, la promesa es que el tiempo del favor del Señor llegó, porque llega el pago que nos hace libres de poder acercarnos a Él. Pero desafortunadamente, en ese tiempo no lo entendieron. No entendieron que el tiempo de prosperidad y de favor y de bendición tenía que ver con el corazón y tenía que ver con el tipo de persona que estábamos transformando, o que a través de Jesús nos podíamos transformar a ser. Ellos pensaban que era un tiempo, obviamente, de prosperidad y de fortuna y de bendición, abundante en dinero, en un país financieramente bien, lo común que los humanos piensan, que tengamos todas nuestras necesidades suplidas, mas Jesús estaba muy por encima de eso. Y también, y el último punto, es que ellos esperaban a un héroe que fuera temido y respetado por sus enemigos. Y aquí es donde me quiero meter de una manera un poquito más profunda. Hay varios pasajes en los evangelios cuando Jesús tiene encuentros con espíritus de las tinieblas, donde hay personas que han sido poseídas por esos espíritus malignos y ellos mismos son los que reconocen la autoridad de Él. Lo llaman el Santo de Israel. Le preguntan, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Ellos mismos sabían con quién estaban lidiando, a quién tenían cerca, a quién tenían enfrente. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona y es una persona al cual sus enemigos le temen. Y el día de hoy, yo no sé la verdad qué está pasando cada uno de ustedes, pero el día de hoy Jesús sigue siendo ese héroe temido y respetado por sus enemigos. Yo no sé si es la preocupación, yo no sé si es la desilusión, si es un mal hábito, si es un pecado, no sé si es una opresión por la ansiedad, por la depresión, por confusión acerca de dónde va mi vida. No sé si es una falta de identidad, de afirmación. Yo no sé qué es ese enemigo, pero yo sé que a través de Jesús, el nombre de Jesús y la persona de Jesús tiene la autoridad de poner a sus enemigos a temblar, incluyendo todos estos que acabo de mencionar. Jesús, cuando llega a la vida de una persona, pone a temblar todas esas áreas de la vida de esa persona, porque puede llegar a someterlos, a tener esa vida, transformarla, y entonces eso regresa a lo que estaba yo diciendo, o estábamos hablando en el pasaje, menciona de darle libertad a los cautivos. A lo mejor no cautivos o no presos esclavizados que tienen grilletes o que están en la cárcel, aunque eso también puede ser una posibilidad. Pero lo que estaba él queriendo decir es que él era el ungido de Dios que iba a traer libertad a aquellos oprimidos por su propia humanidad, por su propio pecado, por su falta de fe, por el dolor que muchos pasamos. Y hoy por hoy Jesús sigue siendo esa persona. Jesús sigue siendo una persona que libera a su pueblo. Jesús sigue siendo aquel que tiene autoridad y poder. Su nombre tiene autoridad, y a través de nuestra fe en Él, nosotros tenemos la autoridad también de que en el nombre de Jesús se caen las artimañas y los planes del enemigo en nuestra vida. Inclusive se allana el paso de nuestro camino en el nombre de Jesús, porque Él tiene autoridad y poder. También es una
también la persona de Él y el que nosotros tengamos una relación con Él nos trae tiempo de prosperidad y de paz a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra situación familiar. Yo no sé quiénes han experimentado lo que estoy por decir, pero aún en momentos difíciles, aún en momentos donde el desafío es muy grande, cuando nuestra fe está en Dios, hay una paz y una tranquilidad tan grande que el mundo no la puede explicar. Inclusive, pasaje en la Biblia que dice que Él da la paz que el mundo no entiende. Puede ser una pérdida, puede ser una cuestión financiera muy fuerte, y puede haber miles de ejemplos. Pero Él es el príncipe de paz y Él sigue trayendo paz y Él sigue trayendo prosperidad al alma de uno, donde eran personas totalmente diferentes cuando conocieron a Jesús y a través de su transformación y de su proceso con Él son otras totalmente diferentes, donde había personas que estaban hundidas en condiciones muy vergonzosas, inclusive en una pobreza espiritual tan fuerte que ya no querían vivir. Conocen a Jesús. Jesús viene a sus vidas y Él trae ese tiempo de paz y prosperidad a su alma. Y aún así, Él nos liberó de todos nuestros pecados y nos hizo libres de la deuda por nuestros pecados. Él tiene la autoridad y poder de poner nuestra vida en orden y de traer la paz que el mundo no entiende. Nos invita a tener ahora una relación con Él personal y viva, que nos da prosperidad en toda área de nuestras vidas y además es temido y respetado por sus enemigos, como dije, la depresión, la ansiedad, los malos hábitos, el orgullo, la avaricia y todo lo que se opone y se levanta en contra del conocimiento de Dios o que uno conozca a Dios más cerca, más vivo dentro de nosotros. El punto principal de todo esto es que no importa la expectativa o la realidad, Jesús sobrepasó y sobrepasa toda expectativa. Jesús sobrepasa toda expectativa. De hecho, yo me atrevería a decir que Jesús, en realidad, ¿no le importa tanto las expectativas nuestras? Y lo digo de manera, no que no le importe lo que pensamos, no, sí le importa. A lo que voy es, Él no está regido por lo que esperamos o no de Él. Él no tiene que justificarse con nosotros. Él es Dios. Él es soberano y Él trae a nuestra vida lo que tiene que traer. A nosotros nos toca tener fe para recibirlo. A nosotros nos toca tratar de entender o no entender, pero recibir lo que Él tiene para nosotros. Experimentar esa autoridad, ese poder, ese tiempo de paz y prosperidad, de poder verlo a Él, obrar en nuestra vida de manera que nuestra expectativa no importa. Lo que importa es la realidad de Él. Eso es lo que es ser cristiano, eso es lo emocionante de ser cristiano. Nuestras expectativas se van por la ventana. Nuestra fe hace que su realidad se haga realidad. Perdón el volver a repetir. Que su realidad se haga real en nuestras vidas. Y llega un momento donde esto a nivel personal nos lleva a una pregunta. Porque el día de hoy hay muchas expectativas también de quién es Jesús. Profeta, personaje histórico, algunas personas creen que solamente fue un personaje ficticio, otras sí creen que es Dios, otras creen que solamente es el Hijo de Dios, otras personas tienen diferentes opiniones de quién es Jesús. Y cada quien tiene su opinión y su expectativa de quién es Jesús. Pero, en Mateo 16, Jesús está hablando con sus discípulos y Él hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y le dicen lo mismo que estoy diciendo. Algunos dicen que eres un profeta, otro que eres el ungido, otro que eres Elías reencarnado, otros que eres Moisés, cosas así raras. Y luego Él pregunta esto, y esa es la pregunta que es para hoy. Para ti, para mí, es la pregunta que Él nos hace el día de hoy. ¿Y quién dices tú? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Y en el versículo dice que Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Y él le dice, bendito eres, Simón, porque eso no te lo reveló ningún humano, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué quería decir esto? No importa lo que la gente diga, inclusive no importa lo que nosotros creamos que es Él es quien es. Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Él es el Salvador de nuestra vida y de nuestra alma. Él es aquel que pagó por nuestros pecados. Él es el que venció a la muerte. Jesús es aquel que nos puede sacar de muerte a vida. Jesús es aquel que nos da otras dimensiones en nuestra espiritualidad que no podíamos entender. Nos da una experiencia con Dios de manera cercana. Nos da una prosperidad en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, donde a través de su palabra y de nuestra relación con Él podemos aprender a ser mejores humanos, que a final de cuentas, ¿qué importa lo que la gente diga que es? ¿Quién es Jesús? Lo que importa es experimentarlo. Nuestra opinión de Él está basada totalmente en lo que sabemos. Nuestra expectativa usualmente está determinada por lo que entendemos o esperamos. Para poder hablar de algo hay que conocer. Para poder hablar y formar una opinión de Jesús hay que conocerlo. Y esa es mi invitación el día de hoy hacia ti y hacia mí, que lo conozcamos más. Y a lo mejor estás sentado viendo desde donde quiera que estés viendo y tú dices, yo he escuchado de Jesús, pero mi expectativa es una, pero yo quiero una realidad. Y esa realidad es que Él quiere llegar a tu vida. Así que es súper sencillo, porque ahora en este tiempo de la humanidad, después de que vino Jesús, Él nos dio este tiempo de la gracia y del favor de Dios, donde podemos acercarnos a Él, y el aceptarlo es tan sencillo como esta oración que vamos a hacer. Y te pido que la repitas ahí donde estás. Jesús, gracias por venir a mi vida. Gracias por alcanzarme, por venir a este mundo a pagar la gran deuda que yo tenía. Te pido que entres a mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi alma y de mi vida. Ayúdame a caminar contigo, a botar todas mis expectativas y conocer tu realidad. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por este proceso que voy a empezar en mi vida conociéndote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido a la aventura más grande de la humanidad. Bienvenido a un caminar con Dios y un proceso que muchas veces va a ser difícil de entender, pero va a ser muy gratificante ver cómo Dios se mueve en tu vida. Muchísimas gracias por darnos el tiempo de platicar contigo. Y bueno, aquellos que tenían mucha expectativa de diferentes cosas, el llamado es, suelta tus expectativas y ve por la realidad de quién es Jesús. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Jueves. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.